nos encontramos en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, dando inicio a un nuevo módulo de entrevistas que realizarán jóvenes del nivel medio de educación a distintos científicos del ámbito nacional. Dado que entendemos desde País Ciencia que el científico argentino es un producto genuino de su sociedad. Hoy, en Grandes Preguntas, los estudiantes entrevistan a Luis Capozzo, biólogo marino. ¿Cómo te diste cuenta de que tu vocación era la biología? Yo creo que me di cuenta cuando era muy chico, estoy hablando de 7 años. Un hecho que ocurrió en ese momento fue que mi papá me llevó de visita al Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Y me acuerdo que en esa visita, de la mano de mi papá, me impresionó mucho las distintas salas del museo. Los esqueletos que había colgados, la sala de anatomía comparada, que es una sala que había diseñado el Perito Moreno y que todavía hoy sigue idéntica. Y cada vez que entro en esa sala, me remite a mis 7 años. Había momias egipcias, había dinosaurios, había rocas, minerales, meteoritos, insectos. Salí fascinado y cuando salí de esa visita, de ese recorrido con mi papá del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, en la puerta del museo había un kiosquito que vendía souvenirs y me regaló un frasquito así con un cangrejo, que en ese momento yo no sabía qué cangrejo era. Es un cangrejo muy común en la costa del norte de la provincia de Buenos Aires, que todavía conservo. Y salí tan entusiasmado que salí convencido de que quería 2 cosas: ser biólogo y trabajar en un museo. Y fíjate que después de un camino largo recorrido, por suerte, pude recibirme de biólogo y trabajo en un museo. Y el otro hecho creo que tiene que ver con mi afinidad con la naturaleza, sobre todo con los animales y con los animales cerca de la playa, los que están en las dunas, los que están en los acantilados, los que están en el borde del mar y los que están, por supuesto, en el fondo del mar, porque soy biólogo marino, ¿no? Así que creo que esas 2 cosas marcaron la vocación, ¿no? Y nunca pensé, jamás en toda mi vida, en estudiar otra cosa que no sea biología. No es que tuve dudas cuando salí del secundario. Creo que tiene que ver con eso. ¿Qué satisfacciones en lo personal y en lo profesional te aporta esta carrera científica? En lo personal, la satisfacción de haber podido terminar, llevar adelante una carrera que en algún momento la hice en condiciones adversas, trabajando, porque biología requiere muchas horas de estudio y de presencia en la facultad. Y también en lo personal es una satisfacción muy grande porque, al menos en mi familia cercana, fui el primero que tuvo un título universitario. Mis papás tenían secundario, mis abuelos tenían primario porque eran obreros textiles. Entonces, en ese sentido también fue una satisfacción. Y en lo profesional la satisfacción llegó después de 30 años de carrera, porque al principio de mi carrera, en la época en que uno está terminando la licenciatura o comenzando un doctorado, uno no tiene muy en claro cuáles son las proyecciones que puede tener la profesión y lo que uno decide estudiar, en mi caso biología marina. Y recuerdo en las reuniones familiares de Navidad, en la época en que juntábamos 40, 50 personas en Navidad de la familia, yo era algo así como el bicho raro de la familia. Entonces decían, ¿y qué hace Luis? Y estudia los lobitos marinos, va a la playa, era como un juego, ¿no? Era como una especie de... Me veían como una especie de profesional friki que hacía cosas que no le servían a nadie. Y con los años me di cuenta que tiene mucha importancia y mucha transferencia lo que pude aprender en mi carrera de biología marina para poder contribuir a una mejor manera de hacer uso del mar y que tiene un impacto muy grande el mar en toda la sociedad, ¿no? No solamente en lo que tiene que ver con los que viven en la costa o en la playa, sino con toda la sociedad, porque pensá que vivimos en un planeta que el 71% de su superficie es océano y todos nosotros estamos sobre continentes, así que lo que pasa en el océano impacta en el continente. Y nuestro país en particular tiene 1/3 de su territorio mar, que es el mar argentino. Y hace muy poquito, por una resolución de Naciones Unidas,
se extendió la frontera de control a las 350 millas náuticas. Y en lo profesional, una de las cosas que más satisfacción me dio fue hace unos años atrás, cuando me pidieron hacer el documento técnico que el gobierno argentino presentó a la UNESCO para declarar Patrimonio de la Humanidad a la Península Valdés, que es un sitio donde yo trabajé muchos años. Y luego fue, de hecho es Patrimonio de la Humanidad, es uno de los sitios considerados Patrimonio de la Humanidad. Y eso me dio mucha satisfacción porque pasé más de una década trabajando en ese lugar. Y es un lugar que aprecio mucho, que tiene mucho que ver con mi formación profesional y con mi vida personal. ¿La carrera científica requiere de muchos sacrificios? A ver, yo creo que cualquier carrera que uno encare requiere de mucho sacrificio. Sobre todo si además, para poder hacer la carrera, trabajás. Hay carreras que uno demora más tiempo porque si tenés que trabajar y tenés que hacer la facultad, la carrera científica, que además tiene muchísimas horas de trabajos prácticos de laboratorio, es mucho sacrificio, sí, es mucho sacrificio. Pero vale la pena. Por esto que les contaba antes, ¿no? Que si tenés la posibilidad de, aunque haya inconvenientes, poder llevarla adelante porque es una cuestión de vocación, porque lo que estudias te gusta, porque si bien todavía mientras haces la carrera no tenés en claro para qué lado vas a discurrir como profesional, yo creo que vale la pena. Sí, requiere mucho sacrificio, pero vale la pena. ¿Por qué pensás que el científico no debe aislarse de la sociedad? Porque el científico ejerce una profesión más, es parte de esa sociedad. No es que el científico tiene que estar encerrado en un laboratorio sin rendir cuentas de lo que hace o pensando que está aislado de los demás. Es parte de la sociedad. Esa es la visión del científico que a lo mejor es un poco equivocada y que se repitió en las películas y en las series. En realidad, un científico tiene una vida como puede tener un bombero, un policía, un enfermero, un médico, un abogado, un ingeniero, y tenemos los mismos problemas que tiene cualquier persona y además, sobre todo en este siglo, que es el siglo XXI, el resultado de las investigaciones que llevan a cabo los científicos o los tecnólogos está inmerso y marca la sociedad. Somos una sociedad de ciencia y tecnología. Fíjate que todos ustedes están comunicados con el planeta con los teléfonos celulares. O el pronóstico que ven en la televisión a través de los satélites. O las vacunas. O los medicamentos que toman cuando se enferman. Todo eso es resultado de algún científico que se hizo una pregunta en algún momento y que terminó obteniendo un remedio para tal enfermedad o para resolver alguna disfuncionalidad física o para vacunar y evitar que una enfermedad más grave te afecte o usar tecnología para el transporte. Estamos inmersos en ciencia y tecnología. Entonces, el científico es parte de esa sociedad. Y en países como el nuestro, en donde la ciencia y la tecnología están financiadas mayormente por el Estado, es un deber que tiene el científico contarle a la sociedad qué es lo que hace y para qué sirve lo que hace. No es necesario que todos los científicos tengan que saber comunicarlo, pero sí las instituciones donde ellos trabajan. Cuando hay un descubrimiento nuevo o cuando hay un avance en la ciencia, que puede ser una nueva droga que puede derivar en un medicamento o un nuevo dinosaurio que resulta interesante porque explica la historia de una línea de animales en la evolución. Entonces yo creo que hay que romper con esa imagen del científico aislado y entender que el científico es una profesión que está inmerso en la sociedad, que es parte de esa sociedad y que tiene responsabilidad con lo que hace, porque todo lo que hace afecta a esa sociedad y además tiene que comunicarlo. Por eso es importante la comunicación de la ciencia, la divulgación científica. Entonces hay que entender que el científico no tiene que estar aislado, es parte de esa sociedad. ¿La biología marina estudia solo los animales? La biología marina estudia a todos los organismos vivos que habitan en el mar. Pueden ser animales o pueden ser otro tipo de organismos, que son organismos fotosintéticos, que son algas, que son
pequeños organismos que forman el fitoplancton. Es decir, no es solamente fitoplancton, serían parte del plancton, pero plantas, digamos, que usan al sol como fuente de energía para poder producir, a partir de la obtención de dióxido de carbono, su propio alimento. Entonces, el biólogo marino estudia a todos los organismos vivos que habitan en el océano o en el mar, no solamente a los animales. ¿Por qué pensás que el océano es la alternativa de la supervivencia del planeta? La vida se originó en el océano, hace aproximadamente 3.800 millones de años. Nuestro planeta hoy está recubierto, como te contaba, en más del 70% por océanos y mares. Todo lo que tiene que ver con el clima, cuando se habla de cambio climático, cuando se habla de calentamiento global, una gran proporción está vinculado a lo que ocurre con el océano. En consecuencia, lo que ocurre en el océano impacta en todo el planeta. Si muere el océano, en el sentido metafórico de la palabra, es decir, si lo contaminamos, si contribuimos por la sobrepesca o por vertidos a eliminar a todos los organismos del océano, estamos condenados como planeta, no nosotros como especie, sino como planeta. Vos sabés que nosotros respiramos aire, y en este aire que respiramos, una proporción, cerca de un poquito más del 20%, es oxígeno, que es lo que en nuestros pulmones funciona y viaja a través de la sangre a todos los tejidos para que podamos estar vivos. Los organismos que viven en el agua respiran agua, pero también extraen ese oxígeno disuelto. El oxígeno es el producto de desecho metabólico de microorganismos o organismos más complejos que utilizan el dióxido de carbono para producir su propio alimento, y el desecho es agua y oxígeno que lo liberan, es la fotosíntesis. Los microorganismos que hacen fotosíntesis en el océano, en los mares, son responsables del 55% del oxígeno que hay en la atmósfera de nuestro planeta. Si esos microorganismos desaparecen por algún desequilibrio global o regional, se ve comprometida la sustentabilidad de toda la vida planetaria. O sea, nuestro planeta no es tan grande. Nosotros lo vemos grande porque nos parece enorme, pero en realidad es muy pequeñito, y lo que ocurre en los océanos impacta en todos los distintos ecosistemas, en la montaña, en el desierto, en los bosques, en las selvas, en las pasturas, en todos lados. Entonces, por eso creo que, digamos, vale la pena invertir esfuerzo e investigación en los océanos. Y en particular en nuestro país, hace poquito tiempo se lanzó un programa estratégico a 10 años que se llama Pampa Azul, que tiene como objetivo conocer la biodiversidad, poder establecer áreas prioritarias para conservar esa biodiversidad y poder optimizar la explotación del mar argentino, minimizando el impacto, aplicando ciencia y tecnología, para que podamos cuidar, conocer y explotar racionalmente ese enorme recurso que es el mar argentino, que conforma más de 1/3 de nuestro territorio nacional. Así que fíjate, a nivel país y a nivel planeta, la importancia que reviste el mar y el océano. ¿Qué hay de verdad o mito en que existen algunas especies marinas buenas o malas? Qué interesante pregunta. A ver, lo que se me ocurre es primero señalar que en ningún organismo, ninguna especie animal, existe intencionalidad en sus actos de comportamiento. Quiere decir que no hacen lo que hacen porque es bueno o malo. El concepto del bien y del mal es algo exclusivo de nuestra especie. Las especies lo único que tratan de hacer es de sobrevivir, de reproducir y de cuidar a sus crías, a su progenie. Todo lo que tiene que ver con el mito de esto de especies buenas o malas marinas, en general está asociado a que sirve para vender diarios o para usar escenas impresionantes en películas. Por ejemplo, estoy pensando en la película Tiburón. Los tiburones son especies que en general uno dice, un tiburón, qué terrible, son malos, son asesinos. Y no es así. Existen en el mundo casos de muertes de personas por ataques de tiburón,
pero son muchos menos los humanos que mueren por ataque de tiburón que los humanos que mueren porque les cae un rayo de una tormenta eléctrica. Y aquellos humanos que mueren por ataque de tiburón en general mueren no porque el tiburón comete un comportamiento malo, sino porque el humano comete una torpeza en el ambiente del tiburón. ¿Cuál es la torpeza? Comportarse como una presa en un territorio de caza de tiburón. Ir nadando en una tabla de surf o con un equipo de neoprene, flotando y chapoteando en un sitio en donde el tiburón caza para comer. Por eso te digo que no hay intencionalidad. Simplemente unos tienen buena prensa y otros mala prensa, pero no hay ninguna diferencia en los comportamientos de un tiburón y de un delfín respecto a la intención. ¿Entendés? No es que hacen algo porque uno es malo y otro es bueno, sino que simplemente hacen lo que necesitan para esto que yo te decía, sobrevivir, reproducirse y cuidar a su progenie, ¿no? Nuestra especie lo que hizo fue colonizar el planeta a un ritmo de colonia de bacterias, digamos. Entonces ahí empezamos a tener problemas con el espacio, con los recursos, con la desigualdad en el uso de los recursos. Por ejemplo, hay estudios de fines de los años 90 de ecólogos prestigiosos que dicen, mirá a dónde deriva tu pregunta, ¿no? Que dicen que si todos los humanos que habitamos el planeta hoy, que somos 7.500 millones, tuviésemos el mismo nivel de consumo que algunos de los humanos que viven en los países desarrollados, entre comillas, hoy necesitaríamos 2 planetas y medio como este para satisfacer esas necesidades. Ahí sí hay intencionalidad y ahí tiene que haber racionalidad. Nosotros somos responsables de lo que pasa con todo el planeta, pero no hay especies buenas ni especies malas. ¿Qué campos de trabajo tiene un biólogo marino? Múltiples. Vos fíjate, voy a darte ejemplos. Un biólogo marino puede estudiar algo particular de una especie chiquitita o puede estudiar un ecosistema marino completo. Un biólogo marino puede establecer la biodiversidad que habita en un lugar que puede ser de importancia por la riqueza ictícola o pesquera que allí tiene. Un biólogo marino puede trabajar en biología molecular buscando marcadores genéticos, o sea, genes en especies nuevas que están en el mar que potencialmente puedan servir para curar enfermedades. Hay una historia de una empresa que hace unos años fletó un buque oceanográfico que a bordo tenía secuenciadores de genes y buscaban especies a profundidad, especies que ni siquiera se conocían, para ver si había algún gen que pudiera servirles para estudiar una cura a una enfermedad determinada. Un biólogo marino puede estudiar cosas vinculadas al cambio climático, que es lo que se estudia para tratar de mitigar el impacto de la actividad humana sobre nuestro planeta, porque el cambio climático es un hecho y este cambio climático que está atravesando el planeta, a diferencia de otros que hubo en el pasado, no es natural, sino que es acelerado por procesos generados por el hombre. Un biólogo marino puede, como es mi caso, hasta actuar en una ficción para televisión y contarle al público la importancia de la ciencia. Un biólogo marino puede asociarse con un físico o con un matemático para poner a prueba modelos que explican cómo se comportan los stocks de gran biomasa de cardúmenes de importancia económica. Un biólogo marino puede contribuir a conocer el fondo del océano. Vos imaginate que nuestra especie tiene el mapa completo de la superficie de la Luna, pero solo conoce el 15% del fondo del océano y solo conoce el 15% de las especies que habitan ese océano. Fíjate todas las cosas que puede hacer un biólogo marino. ¿Cómo se diseña un experimento y qué pasa cuando sale mal? Los experimentos en general son experiencias que se diseñan en laboratorio, en donde la mayoría de las variables están controladas. El tipo de biología que hace un biólogo marino de campo, como es mi caso, es diferente porque es muy difícil diseñar un experimento en donde puedas controlar todas las variables en medio del océano o en la costa. Entonces, los que diseñan experimentos los siguen haciendo modelos de diseño experimental en donde la mayoría de las variables están fijas. Variables son la temperatura, la humedad, el sonido, es decir, controlan casi todo y modifican lo que quieren estudiar, que es, por ejemplo, el efecto de una droga en el sistema de un ratón. En biología marina es más difícil,
Por ejemplo, alguien que hace biología experimental puede diseñar un experimento y en menos de un mes cumple con ese protocolo, que además tiene que ser replicable. Quiere decir que una vez que realizó el experimento, lo puede repetir y los resultados son los mismos. Entonces ahí comprueba que su ensayo funcionó. La ciencia avanza siempre, no a partir de, sí, avanza a partir de éxitos, pero en general los científicos experimentales o los científicos en general son más las ocasiones en donde hay fracaso o falla el experimento o la obtención de los datos porque lo diseñaste mal, la toma de datos en el campo, y eso te hace ir corrigiendo una y otra vez lo que haces. Y en ciencia se aprende más, al menos es mi caso, ¿no?, de los diseños que salieron mal que de los que salieron bien. Porque si vos venís haciendo un ensayo y te sale mal y vas tratando de comprender qué es lo que haces que está haciendo que ese experimento no funcione, cuando funciona y podés poner a prueba tu hipótesis de trabajo siguiendo el método científico, te pones contento y publicás un artículo científico en una muy buena revista. Pero la ciencia también aprende de sus propios errores, es decir, los experimentos que fallan o los datos que se toman en el campo mal. Nosotros, para tener datos suficientes de lo que vamos a ver en la costa o en el mar, necesitamos de 3 años de trabajo o 4. Porque es muy difícil, porque no controlas las variables, porque hay un montón de imprevistos, porque los animales están en un ecosistema salvaje. En un laboratorio tenés la temperatura controlada, la humedad controlada. En ese sentido tenés que diferenciar esas dos cosas, ¿no? Pero la ciencia también aprende mucho de sus errores. En mi caso particular, yo aprendí más de los errores que de los éxitos. Lo que pasa es que cuando algo te sale bien, es un éxito. ¿Por qué crees que es importante estudiar el mar argentino? Creo que ya lo contesté en otras preguntas, pero pensá que el mar argentino es más de 1/3 del territorio nacional. Pensá que el mar argentino tiene una enorme cantidad de especies marinas, de las cuales solo conocemos el 15%. Pensá que el mar argentino tiene una plataforma continental enorme comparado con otros países y que ahora se extendió no hasta las 200 millas náuticas, que era la zona económica exclusiva, sino que va hasta las 350 millas náuticas, en donde en esas 150 millas náuticas nuevas podemos cuidar lo que hay en la columna de agua y tener derecho a todo lo que hay en el fondo oceánico. Pensá que ahí se produce buena parte del oxígeno y además el mar contribuye a regular el clima de la Tierra, y el mar argentino contribuye a regular el clima de la parte sur de América del Sur. El mar argentino está repleto de riquezas de diversa índole que fueron mal explotadas por sobrepesca, por desconocimiento, por falta de planificación. Y que ahora, por primera vez, desde 2014 a la fecha, estamos trabajando, todos los investigadores y los organismos vinculados al Estado que trabajan en el mar, la Prefectura Naval, la Marina, los científicos de CONICET que investigamos en el mar, las universidades nacionales, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, la Comisión Nacional de Energía Atómica. O sea, hay un montón de organismos que se encolumnaron detrás de un plan estratégico a 10 años para conocer la biodiversidad marina, para poder establecer áreas prioritarias de conservación por la riqueza de esas especies que habitan allí y para poder explotar los recursos del mar, no solo la pesca, todos los recursos del mar, disminuyendo el impacto que produce el hombre en esos procesos de explotación y aplicando ciencia y tecnología, en donde vas a explotar menos, conservar más y obtener mayor beneficio. Entonces, siempre que hablo ante personas jóvenes como ustedes, o ante el público, o quien me pregunte, incluso ante mis alumnos o mis estudiantes, trato de hacer que miren hacia el mar. Entonces está muy bueno que el público, que la gente joven sepa que en el mar hay mucho trabajo por hacer para cuidarlo y para poder obtener beneficios conservando lo que en él habita.